Son las 11 de la noche tratando de desentrañar las claves de la política española, también las claves de la política gallega. Alternativa Galega de Esquerdas llegaba a nuestras vidas hace 4 años, un proyecto político novedoso con un gran éxito electoral. Se convertía en la tercera fuerza política con Xosé Manuel Beiras liderando aquella iniciativa y con una sangría de diputados que no ha hecho más que crecer. La última se incorporaba hoy, se ha ido al grupo mixto la persona que ha sustituido a Yolanda Díaz. Alternativa Galega de Esquerdas nació echándole un pulso al calendario in extremis, a punto de que expirara el plazo legal para inscribir las coaliciones que podían concurrir a las autonómicas del 2012. Xosé Manuel Beiras, a votación foi por unanimidade, y Yolanda Díaz, es decir, Anova y Esquerda Unida, alcanzaban el pacto. Se llama Alternativa Galega. No fue fácil, sobre todo para los nacionalistas que no querían concurrir con una fuerza estatal. Con poco más de un mes de vida, el tándem formado por Beiras y Díaz no solo lograba irrumpir en el Parlamento de Galicia, sino que sacaba 9 diputados, superando al BNG. Señor Fernández Calviño, ten que abandonar o pleno. Señoría. Señora Díaz. Cuidado. Señor Beiras, chamo yo orden. Las sesiones empezaron a ser de todo menos aburridas. En Ohórreo, con poco margen ante la mayoría absoluta del PP, al hemiciclo llegaron más iniciativas de la oposición, formada por 3 fuerzas, pero también más alborotos, berrinches y expulsiones. Tengo capacidad de indignación. Con solo un año de vida llegó la primera crisis. Uno de sus diputados, David Fernández Calviño, dejaba la plaza para trabajar como investigador en Dinamarca. El problema vino al sustituirlo. Para mantener el equilibrio de fuerzas entre Anova y Esquerda Unida, los de Díaz le propusieron a su número 2 en la lista por Ourense que renunciara a favor de los nacionalistas. Pero Carmen Iglesias se negó, la expulsaron de Esquerda Unida y se fue directa al grupo mixto. Le fago un ben ao proxecto de AGE, non estando ahí. En Anova, la otra pata de AGE, las cosas no iban mejor. Parte del partido abogaba por confluir más con los de Díaz, otros por limitar su pacto al Parlamento. Martiño Noriega, número 2 de la formación de Beiras y defensor de profundizar en la integración, abandona la dirección de Anova. AGE tenía poco más de un año. Anova se encontraba enfangada en las mismas luchas internas de las que prometía liberarse tras salir del bloque. En abril hay un cambio de rumbo. Noriega regresa y los partidarios de la unión de un proyecto amplio e integrador cogen fuerza en Anova. En las europeas de mayo del 2014 se repite la fórmula que triunfó en las autonómicas, la de la coalición. Poco después, los críticos de Anova, los que querían limitar los vínculos con Esquerda Unida, se van. Nace otro partido nacionalista en Galicia, Cerna. En el Parlamento, AGE pierde otra diputada, Consuelo Martínez. La alianza vertiginosa que triunfó en las elecciones autonómicas se aprisiona en un grupo parlamentario, cuyo portavoz llegó a cuestionar su utilidad. Non podo abrir a boca, non penso asistir de espectador a sesións de preguntas ao presidente nestas condicións. La coalición de AGE agoniza en su mejor momento cuando los sondeos le son favorables de cara a otros comicios, los municipales. Mientras, en Ohórreo, AGE se prepara para otra crisis. Yolanda Díaz se presenta como candidata a la coalición En Marea en las generales. Su sustituta, Mónica Fernández, próxima a Cerna, ha pedido ir al grupo mixto. AGE ha pasado de tercero a cuarto grupo parlamentario por detrás del BNG. Si se volviera a constituir la Cámara, los turnos de palabra y los tiempos no serían los mismos. En este punto se encuentra la alianza y con las autonómicas otra vez a la vuelta de la esquina. Repetirán la receta. Chelo Martínez, deputada do Grupo Mixto no Parlamento Galego. Moi boa noite. Boa noite. Bueno, señora Martínez, por que no seu momento decide abandonar o grupo de Alternativa Galega de Esquerdas? Aquel momento foi xusto cando as eleccións europeas había dentro da propia Anova 2 visións de como concorrer e parte de Anova non apoiábamos a fórmula que se utilizou. Foi cando se deu a escisión da Anova e posteriormente esas discrepancias impediron poder traballar conxuntamente dentro do grupo de AGE. Pasado o tempo que pasou, tomou a decisión axeitada, está conforme con estar no grupo mixto, esas diferencias, digamos, siguen vixentes? Eu creo que non nos
non nos equivocamos, o que pasa que en este camiño creo que temos que seguir traballando para eliminar ou para suavizar as posibles discrepancias que teñamos, a formas de ver o futuro do noso país e de como abordalo, traballando para confluir cara a próximas elecciones, próximos proxectos, sobre todo cara a poder eliminar o Partido Popular do Goberno de Galiza e crear un goberno rupturista de progreso que traiga a verdadeira democracia a este país e que defenda os dereitos da maioría social. Creo que ese objetivo, e en ese objetivo vamos a falar todo o tempo que se sea necesario e as veces que se sea necesario. Estamos vendo hoxe no Congreso os problemas que está tendo Podemos, as marcas territoriais para conformar un grupo parlamentar. Estamos vendo a 4 diputados de Compromís que definitivamente parece que rachan con Podemos. Pronostica vostede problemas semellantes aos de Ague a todo este universo creado en torno a Podemos? Bueno, o que pronostico é que a política de hoxe e as novas organizacións que nacen con unha idea de romper con ese cliché que miramos hasta ahora, vai haber moito diálogo, vai haber moito debate, se vai enriquecer o debate político, pero non lle chamaría problemas. Creo que estamos nun momento dun cambio profundo na sociedade, tanto do Estado como na galega, non só a nivel electoral político, sino do propio concepto da sociedade, do que ten que ser e de como teñen que funcionar as institucións, non? Dunha forma moito máis aberta e máis participativa ca sociedade. E tamén estamos buscando unha nova forma de organizarnos políticamente cara a ter unha visión moito máis aberta da sociedade e unha maior participación da sociedade dentro das propias organizacións. Sí, pero poñámonos... É un momento complexo, moi interesante, e eu creo que non hai que terlle medo e que co diálogo se chega a acordos, igual que no Parlamento galego. Non creo que isto sexa un drama para Ague, porque creo que en este camiño de ida e volta acabaremos encontrándonos todos e eu espero que en ese encontro tamén ao final este o BNG e seamos capaces de chegar a esa gran coalición galega, a esa gran candidatura galega que desbanca o Partido Popular. Pero poñámonos, señora Martínez, hai 4 anos, poñámonos nun votante de Alternativa Galega de Esquerdas, non hai un certo fraude ou unha certa decepción, falando en concreto do proxecto de Ague, que enseguida, os poucos meses de chegar ao Parlamento, empezaron a ter problemas graves de relación entre os diferentes grupos. Non indica algo de que, bueno, o engrasamento destas alianzas non vai tan ben como parece, polo menos como parece cando se trata de ir ás eleccións, que despois agora de xestionar eses grupos aparecen os problemas? Sí, pero, vamos, Ague, que foi, a nova ainda non estaba casi nin constituída, cando xa se convocaron as eleccións, se crea Ague, foi todo moi rápido, por iso eu creo que agora temos o tempo para, sin a presión de ter que chegar a un acordo, porque as eleccións son en 15 días, temos moito tempo para falar e conformar esa gran candidatura galega que resolva os problemas do noso país e da maioría social. Hoxe mesmo, seguimos vendo diferenzas entre vostede mesma e Antón Sánchez, que vai ser o deputado que sustitúa a Yolanda Díaz como portavoz de Alternativa Galega de Esquerdas. Se lle parece, escoitamos o que dixeron os dous, vostede mesma e Antón Sánchez esta mañá. Traballar profundamente en todo o que nos diferenciou e nos levou a romper para dar lugar, si é posible, nas próximas eleccións a un grupo parlamentar maioritario, unitario e sin brechas. Non é moi coherente, non? Falar de unidade e practicar o contrario, pero o que sí que está aberto é para moita máis xente que se vai a incorporar. E esas diferenzas parece que tamén estaban presentes no discurso pronunciado por Mónica Fernández, que é a nova deputada que entra no Parlamento galego, e o propio Antón Sánchez, escoitámolo. Non houve ningún contacto a nivel oficial con a nova nin con Ague. Houve ofrecemento que nós expresamos incluso nun escrito dirixido á mesa do Parlamento, dicindo que esta persoa tiña as portas abertas para participar no grupo de Alternativa Galega de Esquerda. Que relación ten hoxe Cerna con a Nova? Cerna e a Nova son dúas organizacións, eu creo que confluyen en moitas cousas, con moitas ideas similares e unha forma de ver a sociedade e o camiño que hai que seguir moi similar, pero que as diferencias non as entendo nun mal sentido, e que
eu non sei, Antón di se fala con a confluencia e se rompe, eu creo que non estamos rompendo. Mónica e de Cerna, a decisión de abandonar AGE e a escribirme o grupo mixto non foi unha decisión persoal, foi unha decisión de Cerna en función dunha situación concreta, e, polo tanto, normal é que as dúas diputadas de Cerna estean xuntas no grupo mixto, sin que eso desmerezca para nada o traballo para seguir avanzando nesa confluencia. Creo que é moito mellor dedicar estes meses, chegar con algo serio, consensuado, firme, que esperar a que se convoquen as eleccións e nos últimos 15 días ter que andar a toda prisa para chegar a un acordo. Xa para non temos rematar, ningún problema Chelo en falar Martínez, e concluir. sí, xa para rematar, Chelo Martínez, Consuelo Martínez, que opinión ten de dúas persoas moi vencelladas a este proxecto político? Xosé Manuel Beiras por un lado e Martiño Noriega polo outro. Bueno, eu de Xosé Manuel Beiras non podo decir nada máis que un reconocimiento absoluto á súa carreira política, ao seu traballo sempre desinteresado polo noso país. Creo que o nacionalismo galego e Galiza debelle moito a Xosé Manuel Beiras. E de Martiño Noriega o coñezo bastante menos, a miña relación con el foi menos estreita, digamos, pero bueno, creo que fixo un bo traballo como alcalde, que está facendo un bo traballo agora dentro de Compostela, e bueno, eu espero e lle desexo moitos éxitos. E con Yolanda Díaz, a que foi portavoz de AGE ata onte mesmo? Ben, bueno, empeza unha nova etapa política no Estado, tamén lle desexo, pois, o mellor futuro nas súas aspiracións, e eu creo realmente non é persona ou persona, eu desexo que realmente todos os que estamos traballando por unha nova forma de facer política, por acabar coa corrupción e limpiar este país de corruptos, poñer un goberno decente e limpio que traballe pola maioría social e goberne para a maioría social, para mí merecen todo o meu respeto. Bueno, pois Chelo Martínez, deputada do Grupo Mixto nestes momentos no Parlamento Galego, moitísimas grazas por atendernos dende Vigo. Unha aperta. Boa noite. Moitas grazas a vos. Graciñas. Roberto. Si me permites, en lo que se llama en cine un flashback, solo una cosa breve. Sí, es verdad que... En relación con una... No, quiero decir un par de cosas en relación con la intervención de Chelo, ¿no? El flashback. Vamos a ver, cuando uno oye hablar a Alexandra Fernández daría la sensación de que la mesa está compuesta por una pandilla de forajidos que hacen lo que les da la gana, ¿no? Y que su convencimiento de que ella puede, de que en Marea puede tener grupo parlamentario, es un convencimiento que choca con una operación que es una guarrería o un chanchullo. Y bueno, es así. Es cierto que el Parlamento practica en ocasiones, en el Parlamento se practican en ocasiones fraudes de ley como una casa, es decir, ceder diputados para que un grupo parlamentario se pueda constituir. Es un fraude de ley. Es que esto, de todas maneras, Roberto, perdona una interrupción solo. El cambalache de este Parlamento, yo pero me parece ese en inaudito, concreto es un fraude de ley de libro. Es decir, cuando a un alumno se le explica que es el fraude en la Facultad de Derecho, que es el fraude de ley, se le dice, el fraude de ley es la utilización de una norma para la consecución de un objetivo que la norma no quiere. Bueno, pues eso es exactamente lo que se hace cuando se prestan diputados. Es decir, es un fraude de ley como la copa de un pino. Y dicho en lenguaje vulgar es un chanchullo. Entonces yo puedo comprender que la diputada Alexandra Fernández, que sabe que se hacen chanchullos, diga, coño, ¿por qué no nos hacen un chanchullo a nosotros? Bueno, pues por una razón. Porque una de las reglas de juego es que decide la mesa. ¿Por qué no se les permite tener grupo parlamentario? No porque los miembros de la mesa sean unos forajidos, sino porque el reglamento establece con toda claridad dos cosas. Primero, que para constituir grupos parlamentarios separados los partidos tienen que haber competido, cosa que es perfectamente obvia que no ha sucedido. En Marea no ha competido con Podemos y por tanto no pueden formar grupos parlamentarios separados. Y en segundo lugar establece además taxativamente, esto no se ha aplicado, no sé por qué, que diputados que concurran a las elecciones por la misma candidatura no pueden formar grupos parlamentarios diferentes, de tal manera que en el caso de ellos, donde era, no en los otros casos, esto en los catalanes y los valencianos, donde era perfectamente obvio a qué partido pertenecían porque se publicó en el BOE, ellos tenían que haberse asociado a cada grupo parlamentario. A Nova pasar al mixto, porque no tenía ninguna otra posibilidad, o a Podemos, y los de Izquierda Unida, Yolanda, pasar a Izquierda Unida. Esto por lo que se refiere, no es una charranada, no es la aplicación del reglamento, siendo conscientes de que en algunas ocasiones en el Congreso se hacen cosas... O haber comparecido no como coalición electoral, claro, sino como una candidatura... Como una candidatura completamente, como una candidatura propia. Bien.
En relación con lo que acaba de decir la diputada, bueno, yo hay dos cosas que quiero aclarar, que me parece necesario aclarar. Cuando dice, para que venga verdadera democracia, bueno, nuestra democracia es tan verdadera como la democracia francesa, como la democracia italiana, mejor que la italiana en su funcionamiento. En Italia hoy publicaba el periódico que ha habido 265 parlamentarios que han cambiado de grupo. Bueno, pues esto, sí, lo comentábamos ayer. Todavía vamos por delante. Que ya son tránsfugas. Sí, lo son que tránsfugas. Por tanto, 265 es más que los que tuvimos en la segunda legislatura en España cuando se fue al carajo UCD. Entonces, vamos a ver, la democracia española es una verdadera democracia desde hace mucho tiempo. Yo me siento obligado a decir esto, a pesar de que yo he sido muy crítico con algunas formas de funcionamiento de la democracia española, que creo que hay cosas que funcionan... Eso forma un poco parte del mantra, ¿no? Claro, esta cosa de la verdadera democracia. Mire, esto de la verdadera democracia es... Y segundo, esta cuestión del diálogo. Y luego voy a un tema muy breve en relación con una cuestión que me parece esencial. Mire, la democracia es diálogo, pero la democracia no solo es diálogo, la democracia es dialogar y votar. Y en las democracias parlamentarias de partidos, que son todas las democracias parlamentarias modernas, se dialoga y luego se decide a través de un procedimiento democrático que es el voto. Para que haya esto, la posibilidad de que el sistema funcione, es necesario que haya partidos vertebrados y partidos organizados. Y esto tiene que ver con algo. Escuchando antes a la diputada Fernández y ahora esto a la diputada a la que acabamos de escuchar, Martínez. Chelo, claro, en realidad uno comprueba algo que es fácilmente constatable. ¿Qué pasaría si este nivel, lo diré de otra manera, la atomización extrema el grupusculismo extremo de la extrema izquierda es una parte de la historia de la izquierda? Es decir, uno puede leer cualquier libro de historia y sabe que en la extrema izquierda, en la izquierda en general, pero de manera muy especial en la extrema izquierda, la tendencia a la fraccionalización, se llama así, a la fraccionalización, al grupusculismo, a la atomización extrema es constante. Y por tanto, ¿qué pasaría si esos partidos del régimen, llamados partidos del régimen, funcionaran con el mismo criterio? Porque el Partido Socialista y el Partido Popular tienen que conectar en un grupo parlamentario intereses territoriales absolutamente diversos, intereses ideológicos diversos, intereses económicos diversos, intereses sociales diversos, y a pesar de eso son capaces de funcionar, y han sido capaces de funcionar durante 35 años de la democracia. Y si hubieran funcionado con el fraccionalismo con el que funcionan estos grupos, la democracia se hubiera ido al carajo hace mucho tiempo. Bueno, dejadme porque vamos a seguir introduciendo argumentos, y me interesa especialmente la opinión de Tuco Cerviño con respecto a lo que vamos a oír ahora, que son esas declaraciones que avanzábamos al principio del programa de Xosé Luis Méndez Romeu, como saben, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento gallego. Si le hacemos caso y escuchamos con detenimiento lo que él propone, bueno, pues Pedro Sánchez no está tan cerca de convertirse en presidente del gobierno porque el acuerdo con Podemos él lo ve imposible. Estamos tentando decirlle aos demais grupos da esquerda que é posible un goberno alternativo. Vai ser difícil. E a experiencia está precisamente aquí, nos gobernos das 3 cidades da provincia da Coruña. O Partido Socialista apoiou responsablemente que houbera un cambio á esquerda nesas cidades. 7 meses despois, a evidencia está nas rúas e nos medios de comunicación. Hai unha parálise absoluta na cidade de Santiago, moi preocupante, porque é unha parálise que repercute na vida económica, que repercute nas empresas, que repercute en moitos sectores de cidadáns. Hai unha parálise tamén moi importante na cidade da Coruña, por non facer e que nin se dan licencias. A isto se chama nova política, a non querer tomar decisións, a non saber tomalas, ou a facer mitos de temas secundarios mentras se fuxe dos problemas reais. Entón, a experiencia aquí é preocupante e creo que para o que se elixe os gobernos é fundamentalmente para resolver problemas e, a ser posible, para non crear problemas novos. Por tanto, claro que hai que facer un exercicio de reflexión e un exercicio sereno. E sustituir eso por proclamas incendiarias todos os días, por discursos apocalípticos ou por expresións desafortunadas, non é o camiño para ir a ningures. Quen o fai terá que responsabilizarse da súa actitude. Bueno, pues se pode falar máis alto, pero non máis claro. Romeu está claramente posicionado contra o acordo con Podemos, Tuco. Bueno, José Luis Méndez tan sabio como sempre. É unha persoa que con un gran criterio político, na miña opinión, é unha gran capacidade de análise. Eu concordo basicamente co que acaba de decir. Sin embargo, bueno, eu creo que non é imposible un acordo con Podemos, a pesar de todo, pero sí é difícil. Pero, dito isto, eu creo que, xa o argumentei antes, eu creo que, visto o visto, un acordo con Podemos sería posible a investidura, pero eu creo que un goberno sería enormemente inestable.
polo que estamos dicindo, non? Sería enormemente inestable e, polo tanto, eu creo, e volvo a repetir, que é ineludible unhas eleccións en maio, cando toque. Deixademe que completemos, porque Romeu falou do entorno de Podemos, claramente referíndose ao que está acontecendo aquí en Galicia con eses 3 concellos, Santiago, A Coruña e Ferrol, pero tamén falou de Besteiro. Por si non o sabía todo o mundo, deixou claro que se está facendo unha recollida de avais para presentar unha candidatura alternativa a de Besteiro nas primarias que vai celebrar o PSDG. Escoiten ben o que dixo, porque hai recados. Nos pode poñer negro sobre blanco eses nomes dentro do Partido Socialista que o están sondeando para ter apoios de caras primarias? Eles mesmos se pronunciarán cando o consideren oportuno, obviamente. De cantas persoas se trata? Si non lo pode confirmar. Teño información como a temos todos os que estamos aquí, nos chaman, nos falan, nos convocan, todos nos imos enterando. Esa é a situación, unha situación normal dentro dun procedimento aberto todavía e que todavía non ten un calendario moi definido. Cree que o partido necesita unha alternativa dada a situación actual da imputación do actual líder? Mire, sempre, se se fan primarias é para que haxa votación, eso é o deseable. O contrario son procedimentos, en fin, de triste memoria. Evidentemente hai que facelo procurando que non se produzcan rupturas e dentro dun espírito constructivo. Eu non participo en maniobras dese tipo, me parece legítimas, é o que hai que facer, pero eu teño unha responsabilidade que me obliga a ser moi neutral. Agardo que gane o mellor, o que teña máis apoios e que poda facelo mellor ao fronte do Goberno de Galicia, se chega o caso. Maniobras dese tipo, esa expresión alimenta especulacións. A retiro, é evidente a posición na que estou. Se eu falose con un, mañán con outro, pasado con outro, pois evidentemente vou comprometendo ao grupo parlamentario que ten, lóxicamente, posicións plurais que hai que respetar. Bueno, pido rápidamente punto de vista da mesa, empezando por Ernesto. Ten un problema Besteiro, é Besteiro o líder que necesita o PSDG nestes intres tan novos? Eso lo tiene que saber el PSOE, Fernanda, pero Besteiro tiene un problema además muy serio del que no se da despegado. Y aquello que inicialmente de que tenía un problema únicamente judicial se ha traducido, se ha trasladado ahora al partido. Yo, de verdad, en los últimos tiempos no me he encontrado a nadie del Partido Socialista que apueste abiertamente, como Besteiro tiene que ser el candidato. A nadie. ¿Cómo lo veis desde el Partido Popular, Miguel? Hombre, el problema judicial de Besteiro es un problema difícil, aunque yo ya parto de que creo que es inocente, yo sabes que como abogado además estoy convencido, pero lo gestionó mal, este tema lo ha gestionado mal, yo declaraciones que hizo, o por ejemplo lo del otro día no haber declarado. Yo creo que él, que es una persona inocente... Perdona, Miguel, no solo no haber declarado, no sé si sabes que el abogado de él chantajeó a la jueza de Lugo, que es lo primero que tiene que hacer el señor Besteiro. Yo estoy hablando del señor Besteiro, no de su abogado, y no hablo de su abogado. Yo hablo del señor Besteiro y digo que... Es una estrategia extraña la del otro día. No, la del otro día yo creo que se equivocó. Porque aparte a lo mejor uno quiere lógicamente declarar con su abogado. Yo que hubiera declarado porque él se sabe inocente y además podía haber declarado porque es abogado y además como cualquier abogado de oficio iba a la intervención de un abogado en una declaración es la que es para que no se presione, etcétera, pero él puede ir con la verdad por delante, pero yo creo que es una persona, para mí desde luego, inocente. Pero creo que normalmente estos temas judiciales pesan mucho y además sus enemigos, que todos tenemos enemigos, están aprovechando este tema judicial. Y creo que en ese sentido, pues políticamente, que los tiene, le están perjudicando. Porque tenemos todavía un argumento importante que compartir con los espectadores. En Dinamarca. El Pino, ¿no? Era en Dinamarca, pero podemos decir en el Pino. Yo creo que aquí Méndez Romeu acaba de censurar la política de pactos del señor Besteiro, con lo cual, bueno, pues creo que ha sido la forma más elegante que tuvo él, pues de decir que toca otra etapa en el Partido Socialista, una etapa donde sea el propio Partido Socialista el que marque sus políticas y no ese entreguismo a gobiernos como estamos viendo ahora, que es lo que se está diciendo, que están completamente paralizados y donde el PSOE está también atado. Tú apelas a franqueza con la que últimamente te manifiestas en esta mesa, la libertad con la que hablas, para preguntarte lo siguiente. ¿Es Besteiro el líder que necesita tu partido?
Por que me preguntas eso? Hombre, porque es mi obligación preguntarte. Se me teño pronunciado aquí. Non é Besteiro o líder que necesita o Partido Socialista. Eu teño dito aquí varias veces. Eu volvo a decir. Pero é o momento de volver a preguntar. Eu creo que non é o problema a imputación, que pode chegar a selo. Eu espero que non. O problema é un problema de liderazgo. Eu creo que Xosé Ramón xa o dixen aquí varias veces. Eu non estou en ningún lío destes orgánicos nin nada. Pero algo saberás. Non creas, non, estou medio retirado, non? Asisto ás reunións do partido, son membro da executiva da Coruña, pero, bueno, un pouco... Pero hai descontento dentro do partido? Sí. Vale, non vou seguir rascando. Roberto, pídoche brevidade, por favor. Brevísimamente, yo creo que al margen del problema que pueda tener Besteiro, judicial o no judicial, yo creo que el Partido Socialista tiene un gran problema, un gravísimo problema, en Galicia. Y es que ha perdido la posición. Es decir, un partido que aspira a gobernar no puede perder la posición. ¿Por qué? Porque se puede encontrar dentro de 8 meses en la misma situación en la que se ha encontrado en los ayuntamientos de La Coruña, Ferrol, y Santiago. Entre tener que elegir en la situación de tener que elegir entre dejar gobernar a quien gana las elecciones, que probablemente será el Partido Popular, teniendo en cuenta la evolución electoral, o a sus adversarios, que son quienes le quitan los votos y que están en la segunda posición. Lo peor que te puede pasar es eso. Esto le está pasando en un montón de sitios, esto está colocando al Partido Socialista en una posición. No olvidemos, en las elecciones generales el PSDG fue tercera fuerza. Claro, fue tercera fuerza. Entonces, y en las elecciones municipales perdió una gran cantidad de votos en sitios fundamentales. Este es el problema del Partido Socialista. El problema del Partido Socialista no es ahora Besteiro o no Besteiro. Están enredados con esa historia. El problema es que una vez que has perdido la posición, te puedes ver en la tesitura de tener que hacer presidente de la Junta al que te quita los votos, que es terrible. Como dice Gonzalo Caballero, no se ha decidido todavía, no se sabe si está en un punto de no retorno el Partido Socialista, que es yo creo que depende solamente de una cosa. Eso no lo creo, ¿eh? Sí, no, yo sin embargo creo que sí. Si se equivocan ahora, si el Partido Socialista se equivoca ahora en la decisión que tiene que tomar, puede entrar en un punto de no retorno. Dejad de que introduzcamos algún asunto más, porque tantos años hablando de economía, yo lo echaba de menos, esto de hablar del FMI de vez en cuando y de las previsiones y en fin. Hoy el FMI ha hecho públicas sus previsiones con alguna nota positiva para España, previsiones de crecimiento, bueno, que mejoran lo inicialmente dicho. Sí, las que había hecho el pasado mes de octubre, las revisa al alza el Fondo Monetario Internacional, buenas noticias, a priori, previsiones, desde Washington, que ya sabemos que no es la primera vez que luego no se corresponde. Para este 2016 y para el próximo 2017. Vamos a ver ese maquillaje que ha hecho al alza, como apuntábamos, en un contexto además de recesión en el entorno global. El FMI pronostica un crecimiento para España del 2,7 lo está viendo este año, 2 décimas más de lo que preveía, y 2,3 para el 2017, una décima más que hace 3 meses. Digo, un contexto en el que revisa la baja el crecimiento previsto en la zona euro, 2 décimas, y también en el conjunto de la economía mundial, también 2 décimas para ambos ejercicios. España encabeza el crecimiento del conjunto de Europa, un punto por encima de la media, como están viendo. Bueno, eso sí pone condicionantes el Fondo Monetario Internacional. Lo ha hecho hoy mismo en Londres Maurice Oftel, que es su economista jefe. Dice que para que esto se produzca, España tiene que seguir tomando medidas económicas y además tener un gobierno estable cuanto antes. Justo lo que había dicho horas antes Jean-Claude Juncker. Espero que España tenga gobierno cuanto antes, porque como miembro de la zona euro necesita un gobierno estable. Por supuesto, no quiero interferir en la formación de ese ejecutivo, ni tampoco opinar sobre los movimientos que se están produciendo en ciertas regiones y provincias. Solo espero que España esté a la altura. Bueno, y el gobierno de Rajoy deja aprobados los presupuestos, pero desde Bruselas advierten de que habrá que cambiarlos. El presidente del Eurogrupo ha sido así de claro al respecto. Hacen falta más recortes, más ajustes. El presupuesto español incumple las reglas. La Comisión Europea fue clara al respecto. El nuevo gobierno deberá presentar más ajustes. El nuevo gobierno tendrá que presentar medidas para asegurarse de cumplir. El proyecto actual viola claramente las reglas fiscales. Bueno, y pese a todo lo dicho, la presión de Bruselas y del resto de países de Europa sobre España en estos momentos es mucho menor de la que podría haber sido con estos mismos resultados electorales si nos ponemos en el escenario del 2011. Y es que han cambiado
unas cuantas cosas en los principales países de Europa. Hace 4 años Merkel imponía el déficit del 3% a los países de la Unión. Hoy la canciller afronta una crisis interna derivada de la inmigración y de la llegada de refugiados. En 2011 Sarkozy era uno de los principales apoyos de Merkel en la imposición de ajustes. Hoy Hollande decretaba en Francia, hoy mismo, el estado de emergencia contra el paro y una inversión de 2.000 millones de euros. Italia hace 4 años tenía la prima de riesgo disparada, se hablaba del posible rescate. Ahora Renzi promueve un referéndum para reformar la Constitución y, tras aumentar el gasto público, distanciarse de Bruselas. Muy diferente también el escenario en Portugal. Hace 4 años Sócrates pedía el rescate financiero. Hoy mismo Antonio Costa encabeza un tripartito de izquierdas después de un breve gobierno conservador. Bueno, pues hablábamos de esto al principio del programa. El contexto no tiene absolutamente nada que ver con el que se vivía en el conjunto de la Unión Europea en el año 2011 y yo no sé si creéis que eso, de alguna forma, bueno, pues va a relajar la presión sobre el gobierno que finalmente se consiga formar, que en algún momento se formará algún gobierno. ¿Creéis que el contexto es distinto, que en estos momentos esa presión por la austeridad, por el control del déficit, no va a ser tan acusada? Vamos a ver, lo que no se puede estar pidiendo es más ajustes a la población, ¿eh? Aquí hay un punto que no se puede exigir más. Vamos a caer en la extenuación, muchas personas. Y Alemania y Merkel, que tiene que ser un país que está creciendo el 25%, oye, pues España también tiene derecho a crecer y lo que no podemos es que este crecimiento sea a costa de la población, ¿eh? Por estos ajustes, vamos a ver, yo creo que ya se hicieron los ajustes, estamos ya en vías de recuperación, ahora no podemos volver a hacer nuevos ajustes, porque si no es que yo creo que Roberto, ahí tiene que relajarse un poquito las políticas europeas. Claro, ajustamos un poco, porque relajarse un poco. Es cierto que por una parte se está diciendo que el presupuesto, por cierto, aprobado por el Partido Popular, es irregular. Dice uno de esos. Bueno, pero pareces Puyol diciendo que no, bueno, vamos a ver, también hay que todo es negociable, todo es negociable. Bueno, yo no sé cómo lo vemos, porque es diferente y supongo que también se han sacado algunas conclusiones de lo que ha pasado en estos años, porque enseguida nos va a contar Pablo alguna cosa que tiene que ver con cómo se ha gestionado la crisis. Sí, vamos a ver, yo creo que el contexto es diferente, es mejor en gran medida porque esto se ha hecho una política que ha permitido recuperarnos. Es decir, pasar de la recesión, es muy sencillo, pasar de la recesión. Sí, pero no solamente eso, es diferente también desde el punto de las estrategias que hay que aplicar, porque es a lo que me refiero. Estrategia pasada que mucha gente gestiona. Estrategias económicas, dices. Claro. Sí, no, yo creo que es distinto. Es decir, que yo creo que España tiene hoy, no es que lo crea yo, porque el que lo crea yo es irrelevante, pero yo no soy economista, pero lo que uno lee a las personas que están informadas y de las que uno se fía es que el contexto es un contexto mejor, que permite un cierto margen de maniobra, pero yo creo que dentro de una política de estabilidad presupuestaria y de una política de contención del gasto. Por tanto, y esto tiene una aplicación directa a la situación en la que estamos, por tanto, nadie va a poder gobernar aplicando el programa de acabar con los recortes. Esto es una fantasía. Hace unos días, antes no tuve tiempo de decirlo, leía un artículo de un colega y muy buen amigo que se llama Félix Ovejero, en el que decía que todos los partidos son populistas. Y aplicaba un criterio que es muy certero, es decir, todos los partidos al final son partidos atrápalo todo, que intentan pescar en todos los sitios y todos tienen una cierta dosis de populismo porque ninguno da malas noticias, a ningún partido le gusta dar malas noticias. Yo creo que la cuestión es una cuestión de grado. Cualquiera que le diga hoy a la población que se va a poder hacer una política de expansión económica, una política, está mintiendo a la población, porque no es verdad. No es verdad, sencillamente no es cierto, no se va a poder hacer. Y si alguien llega al gobierno con un aliado que lo va a tener cogido por el pescuezo, diciéndole no vas, renta básica de no sé qué, eso no se va a poder hacer, es mentira, es un engaño. Vamos a seguir avanzando, decía, porque cambia el contexto, cambia las exigencias. Recordemos que desde el principio, es verdad que los socialdemócratas estrictos no, el Partido Popular tampoco, pero había un conjunto de personas, de economistas, que consideraban que las medidas que se aplicaron en España y en el conjunto de los llamados PICs no fueron las adecuadas, a pesar de esas cifras que pone encima de la mesa el Partido Popular y que también, bueno, se pueden interpretar de muchas maneras. Vamos a seguir avanzando, Pablo. Sí, hablando precisamente del déficit, que es una de las claves, ¿no?, que está sobre la mesa. Hoy Luis de Guindos, el ministro en funciones de Economía, ha dicho que España al cierre del 2015 espera acabe convergiendo con lo exigido por Bruselas. Vamos a escucharlo primero. Esa es la garantía de la recuperación en nuestro país y de que efectivamente es una recuperación que ha ido de alguna forma asentándose. Eso es lo que hay que cuidar. Estoy convencido además que si hacemos las cosas correctas, el Fondo continuará revisando al alza lo que es la proyección del año 2016 y del año 2017.
Bueno, y ese objetivo del que habla de Guindos se establecía en el 4,2%, excluidas las ayudas a entidades financieras. El gobierno se ha quedado solo, eso sí, en su pronóstico de cumplimiento, solo apoyado por la OCDE. El FMI eleva esa previsión dos décimas, la de déficit, al igual que los empresarios. La Comisión Europea pronostica 5 décimas más, un 4,7%, y entidades, por ejemplo, como el Banco Santander, lo han establecido más de un 5%. Son previsiones, ya digo, al cierre del 2015. Bueno, y lo que no va a cumplir seguro el gobierno es su previsión de deuda pública. El Banco de España daba a conocer el último dato, noviembre del 2015, se aproxima ya al 100% del PIB, supera el 99,8% y el billón de euros. Solo en noviembre se incrementó más de 11.100 millones. El Ejecutivo tenía como objetivo para 2015 contenerla y no superar el 98,7%. Desde la crisis, lo están viendo, el incremento no ha dejado de dispararse, año tras año. Pero ¿qué tipo de austeridad es esta que nos ha llevado a tener una deuda del 100% del PIB? ¿Qué modelo neoliberal es este? No, es que para que no haya equívocos, yo insisto en que es necesario mantener las políticas de estabilidad y yo, desde el punto de vista económico, soy un socialdemócrata. ¿Qué es un socialdemócrata? Un socialdemócrata es una persona que cree que hay que redistribuir la riqueza con el instrumento fiscal, que es muy importante el componente público de la economía, que es muy importante la aportación progresiva de rentas para la redistribución fiscal. Eso es un socialdemócrata. Un socialdemócrata no es un loco. No es un loco. Es decir, un socialdemócrata no es un tipo que cree que se pueda llegar allí y empezar a gastar dinero loco y hundir al país. Claro, lo que pasa, vemos esta evolución de la deuda pública. Bueno, hay un discurso que yo he escuchado aquí hoy, yo creo que tanto Miguel como Gonzalo han apelado a eso. Bueno, un esfuerzo compartido por todos, nos apretamos el cinturón el conjunto de los españoles. Bueno, parece que exactamente no es así, Pablo. Sí, vamos a ver algo que a un socialdemócrata seguro que no le va a gustar mucho. Es el balance anual de bolsas y mercados del 2015, hablando de las SICAV. No me gusta nada. Nada, así a priori. Bueno, las polémicas sociedades que ya saben tributan al 1%. ¿Cómo les ha ido el 2015 a la SICAV? Vamos a ver. No entienden de crisis. En 2015, más récords. Es histórico el dato de sociedades activas, 3.357. Y también el de su valor de mercado, que en noviembre ascendía a más de 35.000 millones de euros. 126 nuevas sociedades constituidas y 25 operaciones de captación de fondos de las ya inscritas por importe de 1.100 millones de euros. Solo en el último año engordan un 11% y superan su patrimonio máximo histórico del 2007. En lo que va de crisis, desde el 2012, su valor de mercado crece un 50%. ¿Por qué este auge en apenas año y medio? Según Bolsas y Mercados, influye la amnistía fiscal promovida por el gobierno. Parte de los capitales aflorados han terminado en la SICAV. Para construir una se necesitan un mínimo de 100 accionistas que desembolsen 2,4 millones de euros. El 80%, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tienen justo el mínimo requerido, lo que aviva las sospechas de fraude. Grandes accionistas o grupos de control disfrazan su constitución sumando tantos hombres de paja como necesitan. Bueno, y todo esto contrasta, ya se me dejas completar, con el último informe de Intermon Oxfam. Lo conocíamos ayer mismo, un documento del que hemos elegido, si os parece, 6 titulares. Vamos a ver, el primero de ellos es este. España es el segundo país de la OCDE en el que más han crecido las desigualdades. Otro titular que recogemos de ese informe de la OCDE, referido a nuestro país: los 20 más ricos suman el mismo patrimonio que el 30% de la población más pobre en España. Tercer titular: los salarios han caído un 1,5%, las retribuciones de los altos ejecutivos crecido un 80%. Un titular más: el presidente de una empresa del IBEX gana 158 veces más que un trabajador medio. Vamos con un titular añadido, que se recoge en ese informe: la inversión en paraísos fiscales ha crecido un 2000% en 2015. Y último titular: en las Islas Caimán han invertido 2.000 millones de euros, 64 veces más, por ejemplo, que en Alemania, que dicen que es el epicentro de Europa. Que están haciendo todo este tipo de cosas y ya casi para acabar, me quedo con el que más afecta a la economía real. Los salarios han caído un 1,5%, las retribuciones de los altos ejecutivos han crecido un 80%. Yo no sé si hay alguna autocrítica que hacer de la forma en la que se ha gestionado la crisis, Miguel. Bueno, vamos a ver.
Y que a lo mejor explique también, esa percepción que Claro. mucha gente tiene de que, bueno, de que esto tampoco... A mí no, vamos, estamos hablando de la SICAP, a mí todo este tema, estos instrumentos económicos a veces que se utilizan para no pagar impuestos, es verdad que la SICAP después cuando sacas el dinero es cuando lo pagas, ¿no? Cuando lo metes, Sí, no cuando sí, pero pretendíamos hablar un poco más de el reparto de los costes de la crisis, Sí, el sí. esfuerzo, ¿ha sido homogéneo? Vamos a ver. ¿Han aportado más los que más tenían? Yo soy partidario de que la gente gane dinero, pero sobre todo soy partidario de que la gente pague impuestos. O sea, yo creo que lo importante es que la gente pague impuestos. A veces estamos hablando de que la gente tiene que ganar menos. Digo, mira, que gane más, pero que pague más ¿Estos impuestos. datos qué te sugieren, Miguel? Hombre, estos datos me sugieren que el mercado hay que regularizarlo. A mí no me gusta el dato de que los sueldos hayan bajado un 1,5% y que luego otros sueldos al 80%, han subido el 80%. Es inasumible, porque aparte baja el único 1,5% en los sueldos medios, en los bajos, que en los que no llegan a fin de mes, y esos que ya llegan y les sobra, les sube el 80%. Eso a mí no me parece... Bueno, estos datos después a mí me gustaría verificar, porque me llama mucho la atención que hayan subido un 80% los sueldos, porque ya eran muy grandes. No, pero había los sueldos de los altos ejecutivos. para escandalizarse había bastantes titulares. Entonces, todo esto, la trampa estadística esta hay que tener cuidado con ella. Hay que tener cuidado por una razón. Vamos a ver. En Estados Unidos, no acertaré con las cifras precisas, pero es igual, porque es un ejemplo. En Estados Unidos, hace 70 años, la diferencia entre un salario de un trabajador de General Motors y un dirigente de General Motors, un directivo de General Motors, era de 1 a 7. Sí. Ahora es de 1 a 70. No sé si es de 1 a 70 o 1 a 65. Es decir, Sin embargo, lo importante no es eso. Eso no es lo relevante. Lo relevante es, ¿en Estados Unidos se vive mejor ahora o hace 70 años? Es decir, las clases medias viven mejor ahora. Vamos a eso. ¿Se vive mejor en España ahora o hace 4 años? ¿Se vive mejor en España ahora o hace 4 años? O hace 8 o en el 2006. Vamos a ver, se vive peor en España ahora que antes de la crisis, sin duda alguna. Claro. Se vive mucho mejor en España ahora que en el año 77. ¿Pero tú crees que ha sido sin duda alguna. equitativo el reparto de los esfuerzos? No, yo creo que de la crisis hemos salido básicamente a través de una política consistente en contener los salarios. Eso ha sido básicamente... Devaluar el país. Como no se podía devaluar la moneda, porque no hay manera de devaluar la moneda, hemos devaluado la moneda a base ¿Y eso quién lo paga? de bajar los salarios. ¿Los salarios de quiénes? No, de contener los salarios no. de la inmensa mayor parte de la población. De una parte de la población. De la inmensa mayor parte de la población, que son las clases medias. De clase media. Es decir, porque ahora nos encontramos. No, pero ahora nos encontramos. No es que, vamos a ver. Nos encontramos con que el balance de la crisis, lo que nos deja es el segundo país con más desigualdades. Yo eso no me lo creo. De la OCDE. Entonces, eso es una trampa estadística. Yo no me creo eso. Tendremos que manejar sobre los cifras que tenemos, Roberto. Entonces yo tampoco me tengo... De que tenemos el nivel de pobreza que Estonia. Pues mira, yo tampoco me creo, por ejemplo, que se han creado 2 millones de puestos de trabajo. Tampoco tengo por qué creerlo. No te lo crees tú, sino que no se lo cree nadie en la oposición. O sea que, déjame que te diga. No, pero mira, es decir, el balance de la crisis... ¿Cómo? No, es que o nos queremos las estadísticas claro, o nos las creemos o no nos las queremos. Lo que no vale es querernos. No, pero si yo no es que no me crea la estadística. Yo creo que la estadística no está bien hecha. Pero no está hecha en ningún país. Pues posiblemente. Por favor, un momento. Es que aún no había acabado la parte esta. No, que yo decía, rápidamente, Fernanda. Yo decía que este es el resumen de la crisis, que hay una parte de la población, que lo venimos diciendo, una parte de la población importante que es la que ha pagado la crisis. Que hay otra parte que no se ha enterado. Con el desplome electoral del Partido Popular y del Partido Socialista. Tiene que ver sobre todo con una cosa. Cuando dicen, ¿quién ha pagado la crisis son las clases medias? ¿Quién la va a pagar? Claro, las han pagado en su totalidad. Déjame acabar el argumento. Déjame acabar el argumento. Lógicamente, si se contienen los salarios de las clases medias. Porque eso es lo que es importante desde el punto de vista. Pero lo que había que haber hecho, Roberto, lo que había que haber hecho era contener los salarios y a lo mejor, probablemente, tocarles un poquito. Había que haber hecho otras cosas distintas. Vamos a ver. Por favor. ¿Cómo se acaba con la crisis? Si se acaba, o estamos de acuerdo a que se acaba con la crisis a través de una política de ajuste o no estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo en que se acaba a través de una política de ajuste, claro, los salarios que hay que contener son los salarios de la inmensa mayor parte de la población, no los salarios de las 500 personas que ganan una fortuna. Propuestas estratégicas diferentes que pasaban por ajustar en otros sitios, ajustar en el modelo de pero ahí es donde creo que nos hemos equivocado. Yo creo que el problema no es tanto un problema de que haya aumentado o disminuido la desigualdad. El problema es que se ha hecho una política de ajuste y al mismo tiempo, y me he cansado de decirlo y de escribirlo en La Voz de Galicia, y al mismo tiempo no se han hecho ajustes indispensables, no se ha reducido el número de ayuntamientos, no se han hecho reformas estructurales, no se han tocado porque claro,
si esto aumentamos la presión fiscal sobre los 500 o 1000 o 2000 o 3000 personas que ganan mucho dinero, no resolvemos nada, no hagamos demagogia. Bueno, tenemos para todos tenemos 2 minutos, o sea que como queráis, 1 minuto y 1 minuto. Primero, ¿prefieres tú 1 minuto? Bueno, es un igual, minuto. Gonzalo, habla tú. Ay, ahora te diste cuenta de que era mejor cerrar, claro. No puedo argumentar contra lo que diga Gonzalo. Una cosa que cómo se elaboran las estadísticas también es muy importante. Por ejemplo, para Oxfam, para calcular la riqueza... Incluidas las de la EPA. Todas. Claro. Pero hay que saberlo muy bien para que podamos hacer comparaciones. Una de las cosas, por ejemplo, que hace Oxfam, que es por lo que es muy difícil también luego utilizar esos datos para comparar un país con otro, es que, por ejemplo, para calcular la riqueza, lo que hace es restar la deuda. Entonces, claro, por ejemplo, en España hace rentas más patrimonio, menos deuda. Por ejemplo, España y otros muchos países, por ejemplo, que salen con una gran desigualdad, como son, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Holanda y España. ¿Por qué? Porque son sociedades donde el patrimonio también se adquiere con deuda. Entonces, a la hora de hacer los cálculos, claro, te sale una dispersión mucho más grande. Es más, aquí te dice que el primer decil, o sea, el 10% de la población española, tiene riqueza negativa. O sea, se está hablando de riqueza negativa. Bueno, hay gente que tiene riqueza negativa. No, pero no en el sentido que tú estás diciendo. Tú no estás hablando de la pobreza. Hay gente que debe más de lo que tiene. Exactamente, pero hay gente que tiene rentas, a lo mejor rentas elevadas. No, hay gente que... Sí, Fernanda, pero hay gente que tiene rentas elevadas, tiene un patrimonio elevado, pero tiene una deuda a lo mejor mayor. ¿Entiendes? Cambia mucho la cosa. No es lo mismo obtener unas rentas mensuales de 300 euros. ¿Tú crees que España es hoy más desigual que hace 8 años? España es más desigual que hace 8 años, claro que es más desigual. Es que el gran problema de desigualdad es el desempleo. Por eso todas las políticas tienen que estar encaminadas a que no haya destrucción de empleo. El desempleo es el que acaba generando, en definitiva, más pobreza y más desigualdad. Pues acabó el minuto de Gonzalo Trénor, el minuto de Tuco Cerviño. Este informe que acabas de exponer, que no es de la OCDE, que es de Intermón, cuidado. Sí, Intermón, sí. Basado en datos de la OCDE, que luego se manejan como se quieren. Bueno, este informe, Intermón é unha ONG moi prestixiosa, non? Cristiana, ademais, isto é evidente, non? Bueno, quero decir que este informe ten un adxetivo, escandaloso. Non teño máis que decir, escandaloso. Escandaloso, incluso no sentido cristiano da palabra. Escandaloso, é un escándalo. Un escándalo. Entonces, os indicadores de desigualdade en España, creo que se chama índice de Gibbs ou algo así, non estou moi seguro. De Gini. De que? Índice de Gini. De Gini, ben, moitas gracias. O ratio Arope. De Gini, sí. Non o recordaba. O índice de Gini, en España, nos últimos 4 anos empeorou. No es verdad. No es verdad. El índice de Gini empeoró hasta el 2011. Del 2008, 2007, 2008 y 2009 fueron los años de mayor deterioro de la desigualdad. El índice de Gini mide eso y a raíz del 2010 se estabiliza y a partir del 2011 mejora la desigualdad. Nos vamos a publicidad, nos vamos a publicidad. Nos vamos al último corte de publicidad, es que nos tenemos que ir. Último corte de publicidad, enseguida volvemos con Uxía. Hombre, estuviste un minuto hablando de lo que quisiste, que era el tiempo que tenías. Nos vamos a publicidad, después te puedes despedir. 1 minuto de publicidad aproximadamente. Uxía Rodríguez nos va a contar cosas interesantísimas y no se pierdan, por favor, se lo digo siempre, pero hoy también, el Off the Record de hoy, dedicado a los chistes de Pedro Sánchez, que os cuenta a diario.